Bueno, muchas gracias a vos, Guido, a Fanny, a Silvina, a Oscar Sopi, a todos los del Centro de Graduados, que siempre con tan buena predisposición y tan buena onda me dan estos espacios. Ya he dado varias veces talleres virtuales y presenciales y la verdad que me pone muy contenta poder hacerlo, que me convoquen. La verdad que aprendemos todos y todas acá, no solamente el asistente, sino que también el que brinda este tipo de talleres aprende, porque siempre se escuchan preguntas que a uno nunca se le hubieran ocurrido, o casos que plantean, que a ustedes se les presentaron en el ejercicio de la profesión que jamás se me hubieran ocurrido, que no están en los libros muchas veces. Entonces es enriquecedor para todos y todas. Así que muchas gracias también porque veo que son un montón, eso me pone muy contenta, les agradezco la asistencia, espero que ténganme un poco de paciencia, que las preguntas las vamos a hacer al final por una cuestión de evitar que se entorpezca la exposición, porque si vamos frenando cada ratito, por ahí quedan temas pendientes, y mi idea es, hay un montón de temas para hablar porque es un tema bastante abarcativo. Yo elegí algunos, quizás pueden decir que es un poco caprichosa la elección, sí, puede ser, pero es lo que yo veo en la práctica, en el ejercicio de la profesión y como facilitadora que soy del CELAGAR, que después les voy a contar qué es eso, que veo como conflicto más frecuente. Entonces, bueno, es por eso que he elegido esto. Por supuesto que podemos plantear más, ¿no? Si llegamos. Por eso es que quiero estos primeros 45 minutos, una hora, hacerlo de exposición. Hice me olvidé de decirle a Guido que iba a compartir el PDF, espero que Guido me habilite para poder, ¿cómo se llama? Compartirlo, ¿no? ¿Estoy habilitada para compartir? Sí, 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 ya estás Buenísimo. habilitada. Cualquier cosa nos quedamos acá Me si hay algún olvidé problema. preguntarte eso. Perdón. Y entonces, bueno, vamos a ver estos conflictos que yo veo habitualmente. Por supuesto, puede haber más. Y algo que quiero aclarar también, son conflictos que los que he escogido para analizar esta tarde tienen que ver con el vínculo laboral existente, no cuando el vínculo laboral ya se ha extinguido, ¿sí? Sino cuando está la relación laboral vigente. Y siempre también teniendo un poquito en miras el principio de continuidad, ¿no? De intentar que la relación de trabajo persista. Siempre, por lo menos esa es la mirada que yo siempre tengo desde el asesoramiento. Evitar como la extinción del trabajo. Pero bueno, les comparto pantalla, también tengo que presentarme porque no me presenté. Mi nombre es Marianela de Sajes, yo soy abogada, egresada de esta querida facultad y universidad. Soy docente también aquí en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, en la cátedra del titular Claudio Kieper, la materia de derechos reales, también un CPO. El CPO es los nuevos derechos reales, y ahora comenzamos con un nuevo CPO que es el administrador del consorcio. Eso es como una presentación así mínima, y he dado muchos de estos talleres y también soy miembro del Instituto de Propiedad Horizontal del Colegio de Abogados. Vamos a arrancar con el tema, ¿sí? Esto es lo que les decía recién. No sé si se ve, háganme así con la mano, ¿sí? ¿Se está viendo? Fantástico. Cualquier cosa, si se deja de ver, no duden en decirme, ya sea por el chat o me avisan. Entonces, acá remarco, ¿no? Durante la vigencia del contrato. Quizás más adelante, en una futura charla, podemos pensar qué pasa después con la extinción, pero ahora, digamos, vamos a meternos con el tema del contrato laboral existente, sin la extinción. O sea, principalmente cuando se ejercen las tareas, ¿no es cierto? A eso es lo que apunta mi taller de esta tarde. Bueno, vamos a hablar de algo que ustedes como colegas, casi todos, o también sé que participan estudiantes de la facultad, pero todos más o menos esto lo recordarán, ¿no es cierto? Que tenemos esta relación de dependencia, que hay una dependencia desde el punto de vista técnico, económico y jurídico, ¿sí? Y eso genera una relación de desigualdad respecto del trabajador con el empleador, ¿no es cierto? Por esta dependencia que tiene el trabajador, económica ni hablar, ¿no? No hace falta ni aclararlo, el salario, él depende de esa plata que le paguen a fin de mes, o depende si es formalizado por semana, lo que sea, él necesita ese dinero para subsistir. Quizás es su único medio, o quizás tiene otros, pero no importa. Que hay dependencia económica, no hace falta ni aclararlo. Técnica, en muchos casos, no digo en todas las relaciones laborales,
existe esta dependencia técnica, porque a veces cuando se contrata un trabajador muy especializado en un área, el empleador quizás sabe menos que su trabajador. Pero quizás en esta que vamos a analizar hoy, en esta actividad que vamos a estudiar hoy, sí hay una dependencia técnica, porque el empleador le tiene que indicar cómo quiere que haga esa tarea, estas tareas de limpieza, estas tareas de cuidado, las partes comunes y demás que vamos a ir analizando. Y después la dependencia jurídica, que tiene que ver, bueno, con estas facultades disciplinarias que vamos a ver que tiene el empleador, que después las voy a mencionar un poquito más, estas facultades que tiene el empleador de dirección y de organización del trabajo, ¿no es cierto? Entonces, partiendo de esta base mínima, como modo recordatorio, tenemos que pensar la charla de hoy. Por supuesto que esto tiene basamento en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, la protección al trabajo, y especialmente está reconocida esta desigualdad que mencionamos, y que de alguna manera en la Ley de Contrato de Trabajo y demás normativas que ustedes saben que son aplicables, está mencionado en el artículo 17 bis de la LCT. Bien. ¿Qué vamos a aplicar? Bueno, ¿se acuerdan, no? Que en laboral no es como en otros tipos de vinculaciones, que no tenemos esa estructura tan fuerte y que no podemos aplicar una norma inferior nunca, no. Recuerden que los principios, ¿se acuerdan que estamos atravesados por el principio de protección? Estamos atravesados por por el principio de norma más favorable, la condición más favorable. Entonces, hay en ocasiones que podemos decir que hay una norma de menor jerarquía y de todas maneras es de aplicación ante una ley emanada del Congreso Nacional, ¿no es cierto? Esto también no hace falta que lo recuerde, solamente lo tiro así como un recordatorio, ¿no es cierto? Porque si no, ¿cómo es posible que un convenio colectivo pueda atribuir mayores derechos que una norma nacional como es la LCT o la 12981 que vamos a mencionar? Sí, es de aplicación el convenio colectivo en el caso del confronte de normas, ¿sí? Y también el contrato individual, porque así lo prevé también expresamente el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando prevé la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, establece que son irrenunciables, aún también los que se encuentran en los derechos concedidos en el contrato individual. Eso es un agregado en el año 2009, si mal no recuerdo, que ha hecho la Ley de Contrato de Trabajo en ese artículo 12. ¿Sí? Aún los derechos que se han conferido en un contrato individual, que no están ni en la ley, ni en el convenio, ni en la ley especial, aún son irrenunciables. Entonces, es por eso que no lo podemos, yo siempre cuando doy derecho al trabajo, porque también doy derechos reales, pero en algunos lados también doy estos cursos de administradores, o en estos talleres, digo, no podemos pensar al derecho del trabajo con la misma mentalidad que pensamos al derecho civil, ¿sí? No lo podemos pensar así, porque nos vamos a equivocar, no hay duda que nos vamos a confundir. Entonces, rompamos ese esquema de la jerarquía de las normas, pero siempre en beneficio del trabajador, siempre atravesados por la condición más favorable, por la norma más favorable, por la renunciabilidad, y también teniendo en miras la continuidad del trabajo del artículo 10, ese principio tan importante que les contaba hace un ratito. Bueno, habiendo hecho esa mínima introducción, vamos a empezar a pensar algunos conflictos que yo veo que tenemos. Acá les menciono algunos artículos, después vamos a ver algunos más, que tienen que ver con la vinculación de las tareas del trabajador, y otras también que tienen que ver con las obligaciones que va a tener el empleador, ¿sí? Tenemos que arrancar, lo tengo más adelante, pero lo digo y después en todo caso les muestro la filmina. El empleador, cuando yo hablo de empleador, estoy hablando del consorcio de propietarios, ¿sí? Esta persona jurídica que es diferente de los sujetos que integran al edificio, ¿sí? No es que José, Pedro, Manuel, María, Valeria, titulares de las distintas unidades, son el empleador de Martín, el encargado. No. El empleador va a ser la persona jurídica del consorcio de la calle XX, número XX, ¿sí? Ese es el empleador. No todos estos señores y señoras de manera individual, ¿sí? Es esta persona jurídica.
que recuerdan, ya si alguno asistió a los talleres míos ya debe estar aburrido de escucharme, el artículo 2044 del Código Civil y Comercial. Tenemos que, el derecho es un todo, ¿no? Tenemos que también pensar en el Código Civil y Comercial. El 2044 dice expresamente que el consorcio es una persona jurídica que tiene órganos, también lo dice el artículo 148, inciso H, del Código Civil y Comercial. Y estos órganos, uno de ellos, que es obligatorio, es el administrador, y ahí me meto, porque si no, entonces, pero ¿cómo? ¿Quién es el empleador? Es como que son todos y al mismo tiempo no es nadie. ¿Quién lo ejerce ese rol? Bueno, ese rol lo va a ejercer su representante legal. El 2065 de nuestro Código Civil y Comercial establece de manera así categórica que el representante legal con carácter de mandatario va a ser el administrador o la administradora del consorcio. ¿Sí? Entonces, por eso es que es tan importante tener un administrador en el edificio. Eso no estoy diciendo que tenga que ser un administrador oneroso, ¿eh? No, puede ser voluntario, un propietario que sea un administrador voluntario, pero tiene que haber un sujeto designado en asamblea que digan, este señor, esta señora es quien tiene que cumplir este rol, porque si no, es un lío. ¿Sí? Un lío importante. Por eso es que es un órgano necesario, el del administrador. Bueno, vamos, el artículo 23 es muy extenso, no voy a desarrollarlo todo porque si no íbamos a solo ver eso y capaz que tampoco llegamos. Entonces voy a elegir así medio lo que a mí me parecía, capaz que a ustedes les parece otro, si me lo quieren plantear en las preguntas, está perfecto, siempre que tenga que ver con la relación existente, para no irnos a otro tema, ¿sí? Que no hablemos de la extinción, como les decía, porque eso da para hacer en otro taller. Y yo elegí algunos que yo veo muy a menudo que generan problemas, de estas funciones, de estas tareas que vamos a ver en el artículo 23, y también el 24 y 25. Bueno, empezamos con uno que genera muchos conflictos, en muchas ocasiones, ¿no? Por supuesto, no me gusta generalizar, pero bueno, tampoco tengo una estadística hecha con un censo, pero los veo a menudo, ¿sí? Que hay problemas con el tema de la portería, como se llama comúnmente, que el convenio colectivo en el artículo 23, inciso 1, la llama la vivienda del personal, habitar la unidad, dice, ¿no? Habitar la unidad del edificio destinada a ese fin para vivienda del trabajador. Y ojo, que no se crean que solamente el encargado podría ser que se le asigne la vivienda. Yo he visto un montón de veces que en lugar de tenerla el encargado la tiene el ayudante, o en edificios de importante categoría por ahí económica, podríamos decir, que tienen dos, he visto edificios con más de dos porterías, y que ahí tenemos al encargado y al ayudante, cada uno se le asigna una propia vivienda, ¿sí? Entonces no es que solamente, porque esta es una pregunta que muchas veces me han hecho, bueno, el encargado no quiere tener la vivienda y la quiere tener el ayudante, ¿se lo podemos dar? Sí, claro que se lo podrían, sí, no habría conflicto en ese caso, ¿sí? Por supuesto, siempre que sea al inicio, ¿no? Esto es algo que por ahí es un poco obvio, por ahí a algunos les va a parecer obvio, pero no podemos modificar situaciones que ya han sido pautadas inicialmente de manera unilateral, sobre todo, no se puede, ¿no? De manera unilateral me refiero a por consentimiento solamente, o decisión, mejor dicho, solamente del edificio o del conjunto inmobiliario, porque esto, me olvidé decir eso, lo que vamos a estudiar hoy no solamente lo pensamos en un edificio, sino también en los conjuntos inmobiliarios, porque recuerdan, son propiedad horizontal especial, también se le aplica el convenio colectivo 589 y demás, y la ley 12981, que también es aplicable a la actividad, que es justamente la ley, que es una ley muy, muy antigua, desde el año 1949 o 48, 49 en vez de ser el decreto y 48 es la ley, si no estoy confundida. Es una ley muy antigua, pero igual está vigente. 1947, miren, la 12981, acá tengo, sancionada en abril de 1947. Y su decreto, que es el 11296, yo creo que lo había anotado por ahí, en una filmina, esperen que vuelvo para atrás, acá está. Este decreto, que ustedes ven ahí anotado, es el decreto de esta ley, ¿no es cierto? De esta ley nacional del Congreso de la Nación, es del año 49, el decreto, y la ley es del año 47. Claro, ustedes dicen, pero ¿y la propiedad horizontal se había creado, se acuerdan? En octubre se había creado,
promulgado la 13512 en octubre, 13 de octubre de 1948. Bueno, sí, esta ley es anterior a la ley 13.512, ¿sí? Después, bueno, se adecuó, ¿sí? Expresamente se le adecuó y se le dio el alcance de que se le aplicaba también, ¿sí? Porque era para encargados de casa de renta. Bueno, y después se adecuó a casa de renta y horizontal, ¿sí? La casa de renta, ¿se acuerdan que hay un solo titular de todos esos departamentitos, si quieren llamémosle, unidades, como sea, y que las alquila? Y propiedad horizontal, ¿se acuerdan que era cuando teníamos este reglamento que constituían este derecho real de propiedad horizontal? Y entonces se enajenaban las distintas unidades. Bueno, bien. Entonces, para volver un poquito al tema de la vivienda, vuelvo a la filmina que estaba previamente. ¿Qué pasa con la vivienda? Esto es lo que dice el artículo 23, inciso primero. Él está obligado, o ella está obligada, el encargado o la encargada, están obligados a habitar la vivienda con el destino que le es propio. ¿Qué quiere decir esto del destino que le es propio? Quiere decir que él o ella no van a poder dedicarle otro destino diferente que no es el de vivir él allí o ella allí con su núcleo familiar primario. No podría él, por ejemplo, ponerse un comercio, ¿sí? en esa unidad, ¿sí? Estaría incumpliendo con este destino que le han dado, ¿sí? Porque está prohibido darle otro destino, lo dice ahí categóricamente este inciso primero, ¿sí? Ni albergar en ella, aunque fuera transitoriamente, a personas extrañas al núcleo familiar. Vino su amigo de Italia y quiere que viva ahí. No, usted no puede traer a su amigo de Italia. O al primo lejano, que no, tampoco, ¿sí? Él, bueno, usa terminología que por ahí ahora nos queda un poco esposa, esposo, no está muy acorde con la nueva terminología del Código Civil, bueno, porque esto es anterior, ¿sí? Es bastante anterior, ya viene de los primeros convenios colectivos, podríamos hablar de cónyuge, conviviente también, ¿no? Claramente también el conviviente podría, o la conviviente. Entonces, tenemos que hacerlo extensivo, obviamente. Bueno, puede verificar, esto acá ya esperen que vamos a acá, como que remarqué lo más importante de ese inciso, del inciso 1. Tiene que pernoctar los días hábiles, ¿sí? O sea, los días hábiles tiene que pernoctar. Por ejemplo, un lunes, hoy que martes, hoy tiene que pernoctar allí. Si no pernocta, podría llegar a ser compelido al cumplimiento de esta norma, y en el caso de que no lo haga, podría llegar a generar como efecto sanciones disciplinarias. Bueno, después vamos a mencionarlas un poquito. Primero quiero desarrollar un poco las obligaciones y después vamos a explicar un poquito esto de las facultades disciplinarias. Bueno, y además tiene que habitar él y su familia, ¿sí? No puede habitar con su familia, está prohibido alojar extraños. Y como les marco ahí, el destino que es propio, ¿sí? Esto me parece que es como un resumen de todo el inciso. Y otra cosa que también tenemos que subrayar, me parece de vital importancia, es que el administrador, la administradora, puede, y yo diría debe también, porque si no los consorcistas podrían, si pasaron 3 años y jamás lo hizo, después los consorcistas podrían decir que el administrador incumplió esta función que tenía, que era la de verificar en qué estado se hallaba la portería, como comúnmente se llama portería o la vivienda, ¿sí? Entonces, por supuesto, dentro del horario laboral, previo aviso, no puede aparecer un domingo a las 3 de la tarde, ¿sí? Pero no podría hacerlo fuera de ese horario, pero sí previo aviso y en el horario de trabajo, tiene derecho a ver en qué está. ¿Sí? O sea, ¿para qué? Para ver que esté cumpliendo con esto de no cambiarle el destino, que no esté lleno de gente que no es parte de su núcleo familiar primario. Eso no quiere decir que él, a ver, no confundamos, él puede recibir una visita transitoria que viene a tomar mate fuera de su horario un domingo a la tarde. Sí, perfectamente, obviamente que puede, porque él está viviendo allí. Es su casa, ¿sí?
Lo que no puede es permitir que esa persona se quede, ese amigo, ese pariente que vino lejano, que se quede ahí para vivir ahí, habitar con él. Esa es la diferencia, que a veces es delgado la diferencia para, y sobre todo en el tema prueba, ¿no es cierto? Lo mismo que él puede ir a dormir a otro lugar, por ejemplo, el sábado de la noche, que no es un día, ¿sí? O un feriado. Podría ir a visitar a, no sé, a su novia, que vive en otro lado, y se va, perfectamente lo podría hacer, pero los días hábiles él tiene que habitar en la proteína, ¿sí? Estaría dentro de sus obligaciones del convenio colectivo. Bueno, esperen, ¿qué me faltaba de vivienda? Acá. Ahora la miramos a la obligación de la vivienda desde la otra vista, desde la otra mirada, o desde la otra función, que es la del empleador. El empleador tiene que darle una portería, una vivienda en buen estado. No puede darle una portería, una vivienda que se encuentre en un estado defectuoso, en peligro, que se le puede caer el techo, no sé, o por ejemplo que haya una pérdida de una cañería de gas, supongamos. El empleador, la empleadora, está obligada a suministrarle la vivienda en buen estado, ¿sí? Y hacerse cargo del mantenimiento, si hay que cambiar ese caño que les mencionaba, o si hay que arreglar ese techo, lo que sea, ¿sí? Mantener en buen estado, porque no nos olvidemos que esta vivienda va a ser un sector común de este edificio, este conjunto inmobiliario, ¿sí? De este objeto de la propiedad horizontal. Por lo tanto, no hay dudas que es el consorcio el que tiene que soportar su mantenimiento a través de lo que recauda por expensas comunes, ¿sí? No estoy hablando de la limpieza diaria, eso más vale que lo tiene que hacer él, ¿sí? Estamos hablando del mantenimiento porque se rompe un caño allí, o porque hay algún problema con una ventana, con no sé, hay infinidad de esto me parece que es el que más líos trae. El encargado reclaman que está en mal estado, que después del otro lado reclaman que no vive solo con su núcleo familiar primario, después. Esto es algo que cotidianamente durante la relación laboral se extingue indemnizatoria, pero sí en esta obligación que ya se extinguió el vínculo, pero este trabajador todavía vive ahí, o esta trabajadora todavía vive allí. ¿Qué pasa? ¿Cuántos días tiene? Bueno, primero tenemos que analizar ese decreto que les contaba hace un ratito, ese 11.296, es el decreto reglamentario de la ley 12.981, en el artículo 7 dice que, supongamos, esto del empleador prescindiese por cualquier causa, ahora vamos a ver que hay una salvedad en otra norma que ahora vamos a estudiar. Cuando se lo despide, supongamos, o cuando el trabajador renuncia, o cuando hay una extinción por mutuo acuerdo, o cuando hay una extinción del contrato de trabajo, también, ¿por qué no? Por abandono de trabajo, se me ocurre, ¿sí? Lo podemos hacer extensivo. Lo intimamos a que se presente, lo intimamos y no se presenta, bueno, y se extingue por esa causa, bueno, también vamos a aplicar este plazo regulado en este artículo 7º, y también cuando es el despido con causa o sin causa, podemos saber qué pasa con el sin causa, que hay una salvedad, y también lo podemos aplicar cuando el trabajador fallece, o cuando queda incapacitado con incapacidad absoluta y se extingue, porque se acuerdan el artículo 212 de la ley de contrato de trabajo, de extinción por incapacidad absoluta del trabajador. Bueno, cualquiera de estos casos, ahora salvo la salvedad entre paréntesis que ahora vamos a ver,
el plazo que tiene el trabajador. Bueno, si fallece, más vale que es el viudo o la viuda, o el cónyuge superstite, usando terminología más acorde a las normas de nuestro Código Civil y Comercial, ¿no es cierto? El cónyuge superstite, la cónyuge superstite, el conviviente superstite, podrían habitar solamente 30 días más. ¿Sí? Pasados esos 30 días, por supuesto lo intimarán previamente, se podrá entablar una acción de desalojo en el foro laboral para que el trabajador o ex trabajador, mejor dicho, o este ex conviviente, este ex cónyuge, deshabiten la vivienda. Pero hay una salvedad, les decía, y esa salvedad la vamos a encontrar en el artículo 25, inciso 11 de nuestro convenio actual. Esto no estaba en el año 49 cuando se dictó cuando se reglamentó ese decreto que les mencionaba recién. Esto es algo que recién se ha agregado, si mal no recuerdo, en el 2010 o en el 2013, en alguna de las últimas modificaciones de la terminología, de una nueva regulación del convenio, que si mal no recuerdo fue en el 2010. Pero no tengo miedo a confundirme si no fue en el 2013 o en el 2010. Se agrega este inciso 11 al artículo 25. ¿Y qué hace? Bueno, amplía un poco el derecho del trabajador, pero siempre que se den las circunstancias específicas que vamos a ver ahora. Que el trabajador haya sido despedido sin causa. Si fue con causa, aplicamos el artículo 7 del decreto. Que haya sido sin causa y que además el trabajador no haya percibido, no le hayan pagado la indemnización dentro del cuarto día hábil. ¿Sí? Entonces tienen que darse esos dos requisitos. No lo aplicamos a renuncia, no lo aplicamos a extinción por fallecimiento para el cónyuge superstite, lo aplicamos solamente cuando hay un despido sin invocación de causa. El típico caso se prescinde, como dicen, se prescinde de su servicio, bueno, despido sin causa, y además no le abonaron, porque si le abonaron la indemnización dentro del cuarto día hábil, ahí no tiene derecho a la ampliación de los 90 días. Solamente lo tendrá en el supuesto de que no le hayan abonado la indemnización correspondiente. ¿Sí? Y después lo aclara, por las dudas, se ve que ya para mí quedaba claro, ¿no? Pero bueno, lo veo como un poquito redundante, el último párrafo que vemos en pantalla. Cuando el trabajador fallece, los beneficiarios del artículo 248 de la ley 2744 podrán permanecer hasta un máximo de 30 días. Sí, pero también podríamos, si queremos aclarar, aclaremos todo. Cuando fallece, cuando es con causa, cuando es renuncia, en todos los casos, en todos los demás casos que quedan, solamente en un caso se aplican los 90 días. ¿Sí? Cuando es sin invocación de causa y no se le abonó la indemnización. Por eso me parece que este último párrafo, a mi humilde entender, no, está medio como sobrante, podríamos decir, es mi opinión, ¿no? Bien. Bueno, esto es entonces, con esto, digamos, así podríamos hablar más, pero me parece que es lo más destacado del tema vivienda, ¿sí? Podemos pensar un montón de conflictos que pueden generarse. También qué pasa cuando él habita en la vivienda y hay ruidos molestos. Esto es otro problema que a veces veo muy frecuentemente, ¿sí? Muy frecuentemente, lamentablemente, ruidos molestos que provienen de la vivienda, del trabajador con quien convive. Bueno, todo esto podría ser, digamos, situaciones que va a tener que el administrador o la administradora, con estas facultades que veníamos pensando, tener que ejercer estas facultades para poder, de alguna manera, evitar que el consorcio tenga ese problema, ¿no? Bien, sigo. Vamos a otro inciso del artículo 27, nos vamos del tema de la vivienda, y pasamos al inciso séptimo, cuando una de las cuestiones principales, ¿no? Para mí, el convenio en el artículo 23 empieza con la vivienda, pero me parece que una de las cuestiones principales por las cuales se contrata al trabajador o la trabajadora
personal es para el tema de la limpieza de las partes, sectores comunes, la conservación de las partes y sectores comunes, entre otras tareas, pero esta tarea es como vertebral. Está puesta en el inciso 7. Bueno, es así el orden. Tiene que mantener en perfecto estado, ¿sí? Para eso tiene esta función, se le asigna esta tarea. Por supuesto, acá podemos abrir un montón de temas dentro de este inciso. ¿De quién va a ser? Porque siempre que, por un lado, el consorcio tendrá derecho a que le den el servicio de la prestación de la tarea, pero también el consorcio tiene obligaciones, bueno, además de la remuneración, que más bien, ¿no? Y de los aportes y demás. Sino que también va a tener la obligación, por ejemplo, de proveerle de los artículos de limpieza, para que los pueda cumplir con esa función, ¿sí? No está dentro de las obligaciones del trabajador, si nos miramos, ir a comprar él los artículos de limpieza, se los tiene que proveer el empleador, ¿sí? Y ahí tiene que ver mucho con eso que les mencionaba hace un ratito, de estas facultades de organización que tiene y de dirección que tiene el empleador. Él es el que decide qué tipo de material se va a utilizar para esta limpieza. Material me refiero a qué productos se van a utilizar, ¿no es cierto? A eso apunto. Bueno, después hace una aclaración así muy precisa, porque se ve que hubo líos con esto, y entonces tuvieron que ponerse a regular un poco esta cuestión. ¿Qué pasaba cuando alguien pintaba una pared? A veces hay gente que no sabe vivir en sociedad y se pone a escribir las partes comunes. No lo puedo creer, pero lamentablemente pasa. Y alguien se pone a hacer un dibujito en el hall de entrada. Bueno, él no está obligado al lavado de estas paredes pintadas, ¿sí? Salvo cuando sea una mancha porque, no sé, se cayó algo sin querer y se manchó. Ahí es distinto, se dan cuenta que ahí no está el interés. Por el uso normal tiene que ver, ¿sí? Y lo que tiene que ver con el uso del paso del tiempo, ya ahí, más que tendría quizás el consorcio, supongamos, en algunos casos, hasta pintar o contratar a una empresa especial, de esas que son con agua, hidrantes, que limpian las paredes de otra manera, ¿sí? ¿Cómo va a quedar si él hace esta tarea cuando hay se mancha, como dice ahí, ocasionalmente? Él no es responsable si no queda bien. Eso está diciendo, con otras palabras, la última parte de este inciso séptimo, artículo 23. Él no va a ser responsable, ¿sí? Y me parece bastante razonable que no lo hagan responsable, y no pueda ser sancionado porque se le cayó una botella de aceite a la señora que estaba de un departamento, y bueno, por supuesto que no va a ser responsable si no sale esa mancha. Me parece que es un tanto obvio, pero bueno, evidentemente lo pusieron para evitar mayores conflictos y que quede claro. En algunos casos, este artículo 23 es muy minucioso, es muy así de cosas que decís, bueno, pero podíamos deducirlo de esta primera parte del artículo, pero no, a veces es como muy detallado, bueno, justamente quizás para evitar conflictos, ¿no? Bueno, vamos al tema vivienda, que es otro problema. Bueno, con el tema de limpieza ni hablar, ¿no? Porque me faltó decir algo que me parece que hay que resaltar con el tema de la limpieza. Es bastante subjetivo, me parece, el tema de limpieza. Por ahí para mí algo está limpio y para otro está sucio y al revés. Puede pasar, ¿no? Que por ahí hay gente que es muy detallista al extremo y que nunca le parece que está limpio, y por ahí hay otra gente que no es tan detallista y que le parece. Entonces, esto presta a enormes conflictos, ¿sí? Entonces, bueno, cuidado con esto. Tiene que ser dentro de un marco razonable, ¿sí? Y siempre respetando la dignidad del trabajador. No nos olvidemos que es uno de los deberes principales, ¿no? Que tiene el empleador, de hacer que se respete y respetar la dignidad del trabajador, sí, por supuesto, ¿no? Bueno, vamos al tema vivienda, porque veo que ya son 10 pasadas y todavía me faltan varios temas. Vestimenta. Lo vamos a encontrar en el artículo 23 y en el artículo 14. No transcribí todo el 14 porque era enorme para que no quede tan extensa la filmina.
tenemos que, acá también, otra vez, ¿no? Como pasa siempre en el derecho, ¿no? Por un lado tengo la facultad, pero por el otro lado, como correlato, hay una obligación. En la mayoría de los casos eso sucede. Entonces el consorcio tiene derecho a que use la vestimenta, pero por otro lado está obligado a concederle, a entregarle la vestimenta, ¿sí? Ahí en el inciso 3 dicen que consiste, no tiene que, para hacerlo en el cumplimiento de sus funciones, no puede tener colores llamativos, no puede ser una publicidad, por ejemplo, de la administración del consorcio, de donde que está administrando el consorcio. Vieron que hay administraciones que son muy grandes y que tienen publicidad, hacen publicidad en los medios, quizás, bueno, no podría, no sería adecuado, estaría contrariando este inciso 3, si el administrador, cuando está el encargado ahí, administración XX, no, bajo ningún concepto, no se puede, ¿sí? Me parece súper atinado esa prohibición. Pero te das cuenta que es algo que por ahí se podría deducir, pero lo dice expresamente para evitar casos que generen malos entendidos. Bueno, 2 trajes, a veces son trajes, traje de corbata, pero a veces que quizás depende ya ahí un poquito del consorcio, en algunos casos se dan por ejemplo, hay algunos que no quieren que tenga traje de corbata, entonces le dan esa ropa de trabajo, no quiero decir las marcas porque tampoco me acuerdo mucho, pero que se da tipo, no sé el nombre, pero que no están de traje, ¿sí? En muchos edificios, por ahí como hay edificios o conjuntos inmobiliarios también que tienen muchos trabajadores y quizás algunos, por ejemplo, el vigilador está de traje y el otro está con esta ropa de trabajo, esa típica ropa de trabajo de esa tela así, de gabardina, si mal no recuerdo, yo de telas mucho no sé, pero entonces por ahí podría ser. Pero lo importante es que sean 2, ¿sí? Se hace una salvedad si es personal jornalizado, ahí en lugar, eso creo que lo dice el artículo 14, esperen que lo voy a chequear. Ya les digo, el artículo 14 no lo anoté todo para que no me quede tan extenso, era muy largo. Cuando se trata del jornalizado, no tenemos que darle 2, sino que se tiene que dar solo una. ¿Sí? Jornalizado, ¿quién es? Por las dudas, por si alguien no sabe. Es el que trabaja menos de 18 horas. ¿Sí? Ese sería otro tema, ¿no? Pero por las dudas, si alguno no lo tiene en cuenta, para saber las categorías tienen que chequear, tienen que analizar el artículo 7º. Ahí el artículo 7º del convenio establece las distintas categorías. Y una de ellas es el personal jornalizado no más de 18 horas. Bueno. El artículo 14 repite un poquito esto que estamos estudiando del 23, inciso 2 y 3. ¿Sí? También habla de botas de goma, esa es otra obligación a entregarle, que acá creo que no lo dice. Dice el artículo 14, botas de goma, guantes de cuero, eso para el tema de retiro de residuos. ¿Sí? Bueno. Si no lo entrega, por ejemplo, los 2 trajes, o no entrega estos guantes, el trabajador tendrá derecho al reclamo, ¿sí? Por supuesto por medio fehaciente. Recuerden que en los telegramas existe el principio de gratuidad, serán todas las comunicaciones que el trabajador o la trabajadora realice hacia su empleador serán gratuitas si las hace bajo este sistema de telegramas, dado a este principio de gratuidad establecido en la ley de contrato de trabajo, ya, ahí es directamente en la ley. Bueno, vamos a pasar a otro tema que yo veo que también se generan enormes problemas y conflictos, que es el tema de qué pasa, porque acá tenemos un trabajador con vivienda, ¿no? Principalmente en este supuesto, cuando el trabajador tiene la vivienda. Sabemos que puede tenerla o no, dependerá del caso. Tiene la vivienda y hay un problema, pero no en horario laboral, porque ahí más vale que te llegue a prestar, nadie va a poder decir que así está dentro de sus funciones, obvio que sí, pero está este conflicto, este problema, este hecho fortuito, si se rompe algo, el ascensor queda alguien dentro del lavado, sucede o se rompe un caño en el hall de entrada, no sé, de estos problemas que a veces
muy a menudo, mejor dicho, pasan en los edificios, tiene que prestar servicio. Servicio en el sentido de no es que se tiene que poner a arreglar el ascensor, no nos confundamos. No es función de la arreglar el ascensor, pero sí por ahí llamar al conservador del ascensor, al ingeniero especializado que es el que se encarga del mantenimiento y decirle que venga porque se rompió y que alguien trabaja, no sé. ¿Sí? También avisarle al administrador o a la administradora. Bueno, acá tenemos que analizar el artículo 23 también en el inciso B. Dice, cuando tiene vivienda, tendrá la obligación de prestar la colaboración aunque se encuentre fuera de su horario. ¿Sí? Cuando se produzcan emergencias, situaciones de urgencia. ¿Sí? Ha pasado muchas veces cuando lamentablemente entraron a robar una unidad, supongamos, no sé, a ayudar para llamar a la policía, no sé. Y se le va a abonar esta hora que ha trabajado, estas horas que ha tenido que prestar este servicio como hora extraordinaria, ¿sí? Entonces las horas extraordinarias no son obligatorias, ¿no? Salvo en los casos de urgencia, en los casos de situaciones de peligro, de la seguridad de los bienes y las personas que habitan el consorcio, ¿sí? Como dice el artículo 23. Y esto lo tenemos que vincular con esos artículos que yo les menciono ahí abajo. El artículo 84, el deber de diligencia, de colaboración del trabajador, ¿sí? Expresamente, el trabajador debe prestar el servicio con puntualidad, asistencia, regularidad y dedicación adecuada, de las características de su empleo y de los medios, y ese como genérico, ¿no? Y después en específico está vinculado con el 203 de la LST. El trabajador no está obligado a prestar servicios en horas suplementarias, salvo casos de peligro, accidente, ocurrido inminente de fuerza mayor o por exigencias excepcionales de la economía nacional o de la empresa, juzgando su comportamiento en base al criterio de colaboración en el logro de los fines del año. No es igual, pero tiene una similitud con este inciso 20 que estamos estudiando. ¿Sí? Acabo de leerles el artículo 203 de la LCT. ¿Sí? Entonces él está obligado ante esta urgencia y tiene que hacerlo siempre con el sentido de solidaridad que tiene que primar, ¿no? Tanto por parte del trabajador como por parte del empleado. Bueno, otro inciso que a mí me parece da que hablar y muchísimo, que genera muchos conflictos y que hay veces la gente no se da cuenta que esto podría generarle a largo plazo un problema importante al consorcio, es el tema de que no se admite la delegación de sus tareas a terceras personas. Estamos hablando de que el trabajador o la trabajadora delegue, no el administrador o la administradora, que obvio puede elegir un suplente o puede elegir, tiene un encargado y además un ayudante. No estoy hablando de eso porque eso es sin lugar a dudas que sí. El consorcio puede agregar tanto personal como le parezca que sea necesario o que quiera. Estamos hablando de que el trabajador unilateralmente estaría impedido de poder él delegar su función, su tarea en otro. Y esto, sobre todo cuando tiene la vivienda, lo vemos habitualmente. Está el partido de fútbol y en lugar de sacar la basura a él, la manda al hijo. Es tremendo, porque si llega a pasar algo, pero ahora vamos a ver qué dice el artículo, que se ve que lo vieron, y justamente trata el tema este que estoy contando. No lo dice exactamente el ejemplo, pero el ejemplo porque lo vi un montón de veces, o que manda a la mañana temprano a baldar la vereda a su cónyuge, ¿no? La responsabilidad de las tareas recae exclusivamente en la persona designada por el principal. El principal sería, nosotros somos el consorcio y contratamos a XX como encargado. Él es el que tenemos en relación de dependencia, el famoso 931. Él es nuestro trabajador, el que tiene el legajo, el que tiene el libro y demás, el libro de órdenes, que ahora vamos a mencionar que es esto del libro de órdenes, el libro de sueldos y jornales. O sea, es él, es este José que contratamos nosotros. No a Pedro, su hijo, ¿sí? Que, aunque sea mayor de edad, Pedro, no importa. Nosotros contratamos a José. Entonces no puede Pedro sacar la basura porque para ayudarlo al padre, porque el padre le tira unos pesitos. No.
siendo tal incumplimiento una falta, no teniendo el empleador responsabilidad alguna ante eventuales accidentes o reclamos que pudieran producirse por parte de estos familiares o terceras personas. Claro, pero si de manera cotidiana, esto ya me arriesgo yo e iré un poco más allá de este inciso, y todos tácitamente le permitieron que sea este Pedro el hijo que saque la basura. Durante 7 años hace que Pedro viene sacando la basura y todos lo vieron. Y bueno, hay una delegación tácita que nadie hizo nada. Entonces, a mí me parece, para evitar conflictos a futuro, por si se llega a caer esta persona, o por si llega a hacer algún reclamo por trabajo no registrado, lo que fuere, lo que habría que hacer es, apenas vemos que está incumpliendo el trabajador o la trabajadora con el inciso 16 que estamos estudiando en el artículo 23, debemos intimar para que evite repetir ese incumplimiento, porque si no se tomarán medidas disciplinarias superiores, ¿sí? Entonces, hay que de inmediato actuar, no lo dice el inciso, pero esto se los agrego yo, me parece importante, de inmediato, apenas veo que hace esto. No es que, bueno, como el artículo 23, inciso 63 dice que me quedo tranquilo porque ante eventuales accidentes, sí, bueno, pero usted vio que todos estos años él sacó la basura y nadie dijo nada, entonces guarda con esto. Estoy hablando cuando hay una repetición, una periodicidad en este incumplimiento por parte del principal, ¿no? Del trabajador principal. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del libro de órdenes, que esto es algo típico de esta actividad. Es un libro que lo tenemos en esta actividad, que ha sido regulado primeramente por el orden lo puse al revés de lo que estoy diciendo, porque cronológicamente fue así. Primero, la ley 12.981, en este artículo 25 que les menciono allí, establece que tenemos que tener en los consorcios, acá dice casa de renta, pero se acuerdan porque era de 1947, no se cambió la terminología, pero como se aplica también a la propiedad horizontal, es que tenemos que hacerlo extensivo. Entonces tenemos que llevar un libro sellado por la autoridad de aplicación, Ministerio de Trabajo, que a veces acá delega las funciones de gobierno de la ciudad, o en provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Trabajo y demás. ¿Qué va a hacer esta autoridad de aplicación? Te va digamos, a rubricar que este libro que están ustedes llevando en este consorcio es su libro de órdenes, ¿sí? No es que agarro cualquier cuadernito y lo uso, tiene que estar rubricado. El libro sellado sería lo que comúnmente llamamos la rúbrica. ¿Y ahí qué vamos a sentar? Bueno, y acá vamos a poder ejercer, de alguna manera, en gran parte, estas facultades jurídicas que yo mencionaba, ¿no? Así arranqué la charla de hoy. Acá hay facultades jurídicas que tiene el empleador. Estas facultades de organización que tiene, estas facultades de dirección, estas facultades que tiene disciplinarias, las puede dejar plasmadas por escrito a través del libro de órdenes. Es una herramienta muy eficaz, tanto para los consorcios como también para los trabajadores, porque el trabajador va a poder contestar, como dice en el artículo que vamos a leer, hacerles cargos. Artículo 23, inciso 13, o sea, también lo regula el convenio, lo tenemos doblemente regulado el libro de órdenes. No podemos no tener libro de órdenes en el consorcio, es obligatorio. A mí me pasa que muchas veces también dicen, no, acá en este edificio no tenemos. El administrador anterior nunca me lo entregó. ¿Y cuánto hace que usted administra? No, hace 27 años. Yo me pongo a llorar a veces. Bueno, ¿cómo? Pero tuvo tiempo para sacarlo. Tienen que tener libro de órdenes, ¿sí? Estoy dando un ejemplo un poco exagerado, pero por ahí un poquito menos, pero lo he escuchado a menudo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Acatar las órdenes que le va a impartir el administrador, la administradora, y que van a estar determinadas, reguladas en el libro de órdenes. ¿Esto quiere decir que el consorcio tiene vía libre para inventar lo que quiere? Obviamente no. Siempre en el marco del convenio colectivo 589, de todas estas obligaciones del personal del artículo 23, por supuesto de las obligaciones también emanadas de la LST, más bien, no hay duda que el administrador no va a poder inventar nuevas tareas, pero sí va a poder distribuir cómo va a ser el orden en hacerlas. Queremos que, por ejemplo, no sé, digo un ejemplo que se me ocurre cualquiera, que los lunes, los miércoles y los viernes limpie los ascensores, los demás días no. Que baldee dentro del horario, porque tampoco podés baldear en cualquier horario. Vieron que tenemos acá en el gobierno de la ciudad, tenemos un horario específico, no podés baldear a las 2 de la tarde. Ya sé que lo hacen,
Lamentablemente hay edificios que lo hacen o hay casas particulares que lo hacen, pero tenés un horario, ¿sí? Dentro de ese horario que te impone el gobierno de la ciudad o el municipio que fuere, la norma local que fuere, tenemos que la potestad, podríamos decir, el consorcio va a tener la potestad de decir en qué horario baldear, dentro siempre cumpliendo con la norma local. Se me ocurre baldear la vereda, se me ocurre con respecto a otra función que no mencioné, porque recuerden, yo estoy haciendo un pequeño recorte de las funciones y obligaciones de los encargados. Hay un montón más en el artículo 23. También está el tema de entregar la correspondencia, ¿sí? Por ejemplo, entonces él puede decir en qué momento quiere que reparta la correspondencia, cuándo retirar los residuos. También ahí tenemos una norma local que nos va a poner un horario de retiro de residuos a la calle, pero quizás muchas veces pasa que se retiran los residuos de cada palier y se pone en una parte común, supongamos, en una parte común que se encuentra en planta baja, podría ser, y varias veces se le puede poner que saque de los distintos, de estos depósitos específicos para dejar los residuos, que tenemos por lo general uno por cada piso o palier. Estoy dando ejemplos, ¿no? Esto no lo vamos a encontrar. Y decirle, bueno, 2 veces por día. Apenas ingresa a su trabajo y lo deja en la planta baja, en el depósito especial que tenemos para ello, y otra vez un ratito antes de irse. Podría ser. O podría ser. ¿Sí? Eso también está dentro de estas funciones, de este poder de dirección que tiene dentro de estas facultades jurídicas que se le confieren al empleado. Bien. Eso con respecto al libro de obras. Bueno, después acá tenemos otras tareas que no son obligatorias y generan unos problemas. Por ejemplo, el tema de cobrar expensas. Bajo ningún concepto se recomienda que las cobre las expensas, porque genera problemas, genera líos. ¿Qué pasa si pierde el dinero? ¿Qué pasa si la asaltan? ¿Qué pasa si tiene mala fe? Puede darse un millón de cosas, que hay casos, que seguramente alguno de ustedes habrá escuchado casos así, y después el administrador o la administradora tiene una enorme responsabilidad por ello. Entonces, no es obligación, lo dice categóricamente el artículo 24, y además yo le agregaría como algo aparte de este taller, y no se lo recomienda. No se lo recomienda, no lo hagan. Lo mismo con el inciso 2 que estamos viendo en pantalla, este artículo 24, inciso 2, el tema de darle las llaves de las distintas unidades. Sí, a veces es práctico, pero también puede generar problemas y a peleas. ¿Sí? Hubo casos en los cuales directamente algunos alquilaban, como sabía que estaba fuera el titular, alquilaba a otro por horas. No corresponde. Dice que no está dentro de las obligaciones, no es una obligación. Entonces, yo lo digo desde la óptica de cómo hacer para evitar conflictos, ¿no? Porque esa es la mirada que estamos teniendo en este taller. ¿Cuáles son los conflictos? Bueno, se genera conflicto muy a menudo, no digo siempre, por supuesto, y a veces no pasa nada, pero ahí ya los abogados no intervenimos. Entonces, ¿cómo hacer para evitar estos conflictos? Bueno, y que no sea una obligación y que tampoco se dé en la práctica. Tampoco es obligación del encargado, la encargada o cualquiera de los otros trabajadores que tenemos dentro de las categorías del artículo 7, atender el teléfono del portero eléctrico. Vieron que a veces era un portero y abrir. Él no está obligado a abrir a cada uno que ingresa, no está obligado, ¿sí? Eso de estar en la puerta y abrir no es obligación. Si ustedes leen las obligaciones, no hay un solo artículo, no hay un solo inciso que diga que está obligado a abrir la puerta. Tampoco retirar los escombros. Por ejemplo, hay una obra en una unidad, él no tiene que retirar los escombros, eso se tiene que encargar el titular de esa unidad funcional que está en obra, ¿sí? Y tampoco, y esto nos genera unos problemas a veces, no está obligado a firmar notificaciones administrativas, judiciales o correspondencia certificada destinada a los consorcistas, salvo que expresamente lo haya autorizado el destinatario. Entonces, hay veces las notificaciones judiciales se complican porque el trabajador, la trabajadora, en base a este inciso 5 del artículo 24, no la recibe, ¿sí? Podríamos hablar mucho más. Está el artículo 46 del Código Civil y Comercial, inciso F,
que dice que la unidad funcional se le podría dar como carácter, se los estoy interpretando, ¿no? El carácter de constituido, salvo que el propietario haya constituido en otro lado. Lo podemos vincular, ¿sí? Pero bueno, hoy estamos analizándolo desde la esfera del derecho del trabajo. El trabajador no está obligado a recibir este tipo de notificaciones que son certificadas, que son judiciales, en las cuales él tiene que prestar conformidad a la recepción, ¿no es cierto?, que la recibió. Bueno, y tampoco él tiene que hacer el reciclado de los residuos, ¿no? Esto es obvio también. Eso lo tuvo que hacer cada titular en la unidad, separar los residuos secos de los que no son secos y los que son reciclables o no, por supuesto. Es un poco obvio, pero está bueno que lo aclaren para evitar problemas. Bueno, otro tema que también ya ahora abrimos a las preguntas, es el tema de, ¿puede el trabajador el empleador, perdón, estoy pensando en el administrador ahora. El administrador puede decirle dónde tiene que estar ubicado cuando ya terminó de limpiar, supongamos, hizo toda la tarea de higiene, repartió la correspondencia, valió la vereda, hizo todas sus funciones, todas las tareas que tenía para ese día, bueno, y quedó 1 hora y media, no sé. Bueno, puede estar en el hall de entrada, vigilando quién entra y quién sale, que no es lo mismo que abrir la puerta, ¿sí? Porque también está en el artículo 23, que él no puede dejar pasar a cualquiera, ¿sí? Él tiene que, dice el inciso 10, vigilar la entrada y salida del personal del edificio, impidiendo la entrada de vendedores ambulantes, promotores, ¿sí? O que se estacionen personas en las puertas de acceso o espacios comunes. Ahí estaría facultado para decir, ustedes no puede sentarse acá en el hall de entrada, en la puerta, y ponerse a tomar mate en la puerta, en el piso de la puerta, y podría él pedir que se retire. Acá me estoy refiriendo al trabajador, ¿sí? Entonces, el empleador podría decirle en dónde tiene que estar cuando ya ha terminado con estas funciones. Adentro también. Bueno, dentro de sus tareas. Esto también parece un poco de vivir en sociedad, me parece, ¿no? Tiene que ser recíproco. Entonces, tanto el trabajador, pero también el empleador, la empleadora, tienen que acordar a cada uno de los propietarios o ocupantes el correcto tratamiento que tienen por derecho los integrantes del consorcio. Nos tenemos que tratar bien. Me parece, vivir en sociedad. Bueno, otros conflictos que acá menciono, así como para tirar las ideas, estaría salario fuera de término, falta de entrega del certificado de trabajo, cuando el trabajador necesita, por ejemplo, porque quiere presentar como en otro trabajo propuesta, o falta de entrega de recibo de sueldo. Esto lo veo a menudo, el tema, sobre todo ahora que estuvimos con este aislamiento, y que esto de que por ahí no había tanto contacto, bueno, generó muchos problemas. ¿Cómo se puede solucionar? Bueno, por empezar están las facultades disciplinarias, que ahora las vamos a mencionar, pero también está el tema del servicio de conciliación y facilitación optativa para trabajadores y para empleadores de renta y horizontal. Esto es algo específico para este convenio colectivo, no es para todos los convenios, para todas las actividades. No podríamos facilitar un conflicto de algo que no sea la actividad de los trabajadores de edificio. Entonces, ¿qué sería? Habrán escuchado, me imagino, muchos de ustedes, lo que llamamos el SERACAR, ¿sí? El SERACAR es este servicio de facilitación optativa para trabajadores y empleadores, que tiene dos grandes servicios. Uno que es el de conciliación laboral, cuyos acuerdos, por supuesto que están en cabeza de un conciliador laboral, matriculado, conforme a la ley, o sea, lo mismo, solo con un beneficio, que están especializados en el ámbito horizontal, y sus acuerdos después serán enviados al SECLO, al Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, para que el SECLO los observe y los apruebe según corresponda, ¿sí? Podrán ser homologados o no, en algunos casos, por el SECLO, ¿sí? Y esto tiene como beneficio, a mi modo de ver, que es especial para trabajadores de edificio. Es su conciliación laboral, que por supuesto es obligatorio en la conciliación laboral que el trabajador esté representado o desde el punto de vista gremial, o con un abogado, por supuesto, eso más bien.
y por supuesto con un conciliador laboral. Después tenemos como otro servicio emanado de este artículo 29 del convenio colectivo, que es la facilitación. La facilitación es para aquellas cuestiones de menor cuantía y en las cuales no buscamos extinguir el vínculo de trabajo. ¿Qué es lo que buscamos? Justamente estar bien, tratar de seguir con una buena relación y que no se termine. Eso, me parece que eso es como el fin principal que tienen las facilitaciones, ¿no? Como yo les decía al principio, yo soy facilitadora del CERACAR, una de las tantas facilitadoras del CERACAR, y justamente, ¿qué es lo que se hace? Se deciden cuestiones que no tienen que ver con la extinción del contrato de trabajo, sino con conflictos como los que estamos viendo. No me entregó el recibo de sueldos hace 6 meses que me paga, sí, me deposita la plata, dice la trabajadora, pero no me da el recibo, y yo no sé exactamente si me está pagando bien o no, o sea, es un derecho ineludible, ¿no es cierto? Nadie va a poner en tela de juicio que el trabajador tiene derecho a ver la cuenta detallada de que los rubros que integran su salario. Bueno, y entonces para no ir a juicio directamente se intenta facilitar a través de este mecanismo especial para trabajadores de edificio, y tenemos facilitadores, por un lado, que son los que intentan que las partes lleguen a un acuerdo, y por otro lado está el trabajador o la trabajadora, y por otro lado está el consorcio. No es obligatorio que el consorcio vaya con abogado, ni que el trabajador vaya con abogado. A la facilitación, lo remarco, lo subrayo. A la conciliación, por supuesto, obviamente, sin lugar a dudas, ¿sí? Obviamente que sí. En la conciliación laboral, sí, porque ahí estamos tratando cuestiones que hacen a la patrimonialidad y que van a modificar el vínculo laboral existente, o directamente van a prever cuestiones que hacen a la extinción. En cambio aquí, por ejemplo, llegan las partes y dicen, sí, yo no te lo entregué porque vos me miraste con mala cara, y empezamos, bueno, tratemos de llegar a un acuerdo. Usted sabe, administrador, que lo tiene que entregar. Bueno, a partir de mañana, estoy dando un ejemplo típico, a partir de mañana le voy a entregar todos los recibos que le dé. Eso es un supuesto, hay más, hay un montón más de casos que prestan para facilitación. Bueno, hay veces, antes o después, no de la conciliación, ¿no? Sino de la facilitación, puede ser que el empleador ejerza estas facultades sancionatorias que les mencionaba a través de su representante legal. Acá encontré la filmina que hoy les dije que sabía que estaba, pero no me acordaba en qué orden la había puesto, que es las facultades jurídicas las ejerce el consorcio, ¿sí? A través de su representante legal. Todo esto es lo que les dije hoy al inicio de esta charla. Artículo 2065. Y acá les aclaro qué facultades disciplinarias va a tener este empleador o empleadora. El apercibimiento, que va a ser una llamada de atención, que muchas veces se hace a través del libro de órdenes. No es que, uy, lo hizo por carta documento, el administrador está mal. No, por supuesto que no, nadie impide que sea por carta documento, pero si tenemos el libro de órdenes, me parece interesante utilizarlo, ¿no? Solamente lo que se hace es llamar la atención. No vamos a menoscabar de ninguna manera, digamos, alguna cuestión que tenga que ver con los derechos de este trabajador. Se lo llama la atención y se le dice, bueno, en el caso, por supuesto hay que hacerlo por escrito, más bien, hay que narrar bien cuál es el motivo, qué día hizo la falta o el incumplimiento, y además hay que poner el día que estamos haciendo la sanción, ¿sí? Hoy, 22 de febrero, se lo sanciona porque el día 21 de febrero llegó 45 minutos tarde a su puesto de trabajo. No sé, estoy diciendo lo primero que se me ocurre, ¿sí? En caso de continuar, se tomarán medidas disciplinarias. Se le llama, siempre arrancamos, ¿no? Llamado de atención, se lo percibe. Todo esto por escrito en el libro de órdenes. Por supuesto, él tiene derecho al descargo, se le tiene que entregar una copia. En la suspensión, en cambio, ya hay una cuestión que de alguna manera el trabajador se ve más perjudicado porque se lo suspende por 1, 2, 3 días, dependerá del caso. Nunca podemos más de 30 días dentro de un mismo año. Suspenderlo, y tiene que ver con una cuestión que se lo menoscaba más porque no se le va a pagar esos días que se lo suspende. Por supuesto que lo tenés que suspender previendo que sea dentro de unos días para que le llegue la notificación previamente. Se puede hacer por libro de órdenes, muchas veces se hace por carta documento para después
por si estamos en un proceso laboral para poder oficiar al correo, ¿no es cierto? Entonces, hay veces se utiliza mucho el tema carta documento por eso, ¿no? Para poder hacer los oficios. Y después, como última, que no es objeto de esta charla, pero lo menciono, es el despido con causa justificada. Por supuesto hay que poder acreditarla, la causa justificada de parte del empleador, que sería lo más grave, ¿no? Esa injuria grave que no permite la continuidad de la relación laboral. Bien, yo les resumí, pero mucho. Yo sé que hay mucho más para hablar, veo que ahí en el chat hay un montón. Tengo poco tiempo, así que bueno, si les parece. Guido, ¿cómo hacemos? ¿Estás ahí, Guido? ¿Alguien quiere levantar la mano? Empecemos por ahí. Lo que les pido, las preguntas, los que hablen, que sean muy, muy, muy precisas. No tratemos de narrar toda una historia porque no llegamos, y también para no perjudicar a los Ahí asistentes. Gabriela está levantando la mano, Perfecto. le damos. Sí, lo escuchamos. Gabriela, sí. Hola. Hola, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería hacer una pregunta. Yo tengo un caso de un desalojo en el fuero laboral recién iniciado, y me están pidiendo que acredite haber agotado la vía administrativa, y yo tenía entendido que para el desalojo no era necesario. No, ¿a qué se refieren con la Supongo que al vía sexto. ¿Cómo? Haber Al ido a una sexto, audiencia supongo. conciliatoria, pero no se hacían audiencias conciliatorias previas. No, yo tenía entendido que no. Y por otra parte, Por lo menos todas las veces que yo he visto casos así, que he hecho en su momento, no, se hacían directamente. directamente. Y otra cosa que también me observaron fue que yo inicié la demanda contra el encargado y o quien resulte ocupante. Claro. Porque no sé qué otras personas, familiares o no, están en el inmueble. Sí, deberíamos saberlo, pues se lo tendría que haber preguntado el administrador fehacientemente cuando el vínculo laboral estaba vigente, ¿no? Pero bueno. No, claro, en ese momento estaba solo, pero como se negó a irse de la propiedad, la verdad es que ahora no se sabe si hay otra persona o no. Bueno, y el juzgado es como que me dice que tengo que manifestar el nombre de la persona contra quien dirijo bueno, sí, esos son los problemas procesales, viste, que a veces se... laboral, claro, que no pasa de civil. Sí. Bueno, pero lo del SECLO no va, yo tenía entendido eso. Si no, hagan un Seracar. También. Okay. A ver si se los toman. Sí. ¿Alguien más que haya levantado? Gracias, Gabriela. ¿Alguien más que haya levantado la mano? Sí, mira, Juana. A ver, sí. Juana. Ahí te habilito el audio. Dale. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí, ¿qué tal? Justamente mi pregunta tenía que ver con esto, si a Seracar podía recurrir el empleador por este tipo de cuestiones, por ejemplo, en caso de desalojo de vivienda, porque es una situación mucho más compleja, o sea, no sería algo tan simple como para una facilitación o... Claro. En fin, eso es cuestión de... Poder se puede, el tema es que después lo cumpla. Pero sí, lo pueden usar como una herramienta, claramente. A veces también lo pueden acordar como una facilitación, porque como no hace la patrimonialidad. Sí, eso por un lado. Acordar que el día 31 de marzo se va a retirar. Sí, perfectamente. El tema es, bueno, si después no lo cumple la facilitación, no agotaste la vía prejudicial de ninguna manera. Cambio con la conciliación laboral, te van a decir. En ese caso que estaban planteando. Sí. Que quedó también es cuando hablamos de consorcio como persona jurídica, generalmente en otras cuestiones laborales, uno a veces demanda a la persona jurídica y demanda también a algún integrante, por ejemplo, de una sociedad, ¿no? A un socio. Sí. Acá, siendo el consorcio una persona jurídica, también se podría demandar de manera solidaria a alguno de los propietarios como consorcista, como parte de integrante del consorcio. Ahí ya nos metemos con la responsabilidad. No, yo entiendo que es al consorcio en principio, es una persona jurídica distinta. Bueno, pasamos entonces a la próxima persona. Gracias, Juana. Solamente al consorcio. Después si no hay plata, después sí podemos ver subsidiariamente, pero primero habiendo agotado claramente el patrimonio consorcial de las expensas. Sí. Muy bien.
pasamos a Lidia. Lidia, te pido que seas breve porque tenemos bastantes manos levantadas, estamos cortitos de tiempo. Sí. Ya te solicité el audio. Lo tenés que activar. Acá está. Ahí está. Bien. De todo. Mi consulta es la siguiente. Hay un encargado, me han consultado, que tiene una probation por haber robado a un propietario. Y tuvo allanamientos, se encontraron todos los elementos en la vivienda de él. No le basta con eso, sino que son reiteradas falta de respeto a cuanta persona, mujer venga al edificio, las acosa en el ascensor. Yo tengo entendido que lo que él haya hecho a nivel penal es privativo de él. ¿Qué? No entendí, perdón. Se entrecortó justo. Penal, ¿no? Que tuvo la Me entrecortó justo, Lidia, perdón. Sí, perdón. Que lo que él haya hecho a nivel penal, el haber robado, ¿no es una causal de despido? Es algo... Si está con condena, sí, la causal de extinción, obvio, claro, está dentro de la ley de contrato de trabajo, expresamente previsto cuando hay condena, pero no sé, ¿en qué caso está acá? ¿Qué me dijiste que estaba condenado? Ya hizo una probation, o sea, eso ya... ¿Y el robo es a una unidad funcional o es alguien de afuera? Sí, a una persona mayor que por el terror que le causó, pasó a alquilar la propiedad y se fue de la propiedad. Y bueno, podrían haber utilizado eso como herramienta para intentar. Para intentarlo, ¿no? Muchas gracias. Pero bueno, por supuesto todo tiene que ser coetáneo, ¿no? No me puedo acordar 3 años. No, pero estamos hablando, no es un solo caso, y aparte le dejó la vivienda a un propietario y él lo abandonó a propósito para que falleciera más pronto. O sea, estoy con un tipo de persona... Claro, es muy difícil de probar eso que estás planteando, ¿no? No lo comprendo, sí, pero ¿viste? Es como una especie de combo de una persona a la que no se le puede tener confianza, porque capta a toda persona adulta que esté sola para tratar... Claro, bueno, pero ahí ya lo veo difícil de probar, muy difícil. Acá estoy viendo una pregunta muy interesante en el chat que dice, no me anda el audio, porque si no, para no dejar afuera a los que escribieron en el chat. No me anda el audio, ¿se puede cambiar la categoría del encargado por alguna menor si no cumple con la cantidad de horas registradas? Cuidado, ¿se acuerdan que son irrenunciables los derechos del trabajador? Si empezamos la relación laboral de una manera, no podríamos cambiar la categoría en detrimento de él, y sobre todo de manera unilateral, pero no se podría, son irrenunciables, así que artículo 12. Y encima tenemos el tema de las horas, que si son más de 48 unidades funcionales, perdón, si son más de 25 unidades funcionales, no 48, 25 unidades funcionales, tiene que ser encargado permanente, ¿sí? Muy bien, perfecto. Daniel, quedo con eso. activo el audio, 25, ya no es por las horas, tiene que ser esas horas. Lo que tendrán que hacer es hacérselas cumplir, que cumpla esas horas, que las trabaje, conferirlo al trabajo. Muy bien. Eso está en el artículo 7, inciso F, lo que les digo, a partir de las 25 unidades. Perdón, Fanny, que te... No, por favor. No, yo porque quiero que entren todos los que... Sí, lo que pasa es que estoy tratando de ser primero pensar la pregunta y después resumir la respuesta. Aquellos que no tengan audio, bueno, nada, lo podemos leer desde acá, ¿sí? Pero en el mientras tanto vamos echando alguna pregunta con la mano levantada y otra que escribamos con el chat. Ahí veo que está Federico, Luciana. Ahí está. No, ¿Daniel anda por ahí? ¿Daniel? Sí, acá está bien. Ahí está. Sí, buenas tardes. Buenas Una consulta cortita. Sí. Encargado con vivienda, que tiene restricción jurídica de habitar la vivienda y perimetral. El grupo familiar, digamos, ¿está sujeto a derecho a quedarse en la vivienda? Sí, pero la perimetral la tiene él, no la tiene el resto, ¿no? Y la verdad que estamos teniendo muchos problemas de esos, porque no tenemos soluciones en un artículo de ninguno del convenio ni nada. Más que nada también se lo pueden preguntar a un penalista, capaz que se le va a saber contestar mejor que yo, que me dedico a derecho del trabajo y a la propiedad horizontal. Yo entiendo que la perimetral la tiene solamente el trabajador, entonces no podríamos desalojar a la esposa, por lo menos hay que ver también los tiempos, cuánto es el tiempo que está. ¿La perimetral que la pidió? ¿Un propietario del edificio? Imagino que habrá sido así el caso, ¿no? No, es por violencia de género. ¿De la misma esposa? Sí, de la misma. Entonces ni hablar. Sí.
Sí, sí. Yo entiendo que ahí no pueden pedirle que se retire. Pero es mi interpretación, ¿eh? Ya les digo, no lo van a encontrar en un artículo. Yo entiendo que no. Pensé que la perimetral había pedido un propietario. También he visto los dos casos, este que me plantea Daniel y el otro, que es un propietario que lo pide, se la conceden, y quedó la cónyuge con los hijos y las hijas, y se tiene que ir de encargado. Un lío total. Entonces ahí me presta más un poco a duda también. Pero también yo entiendo que no lo podríamos pedir el retiro, porque el contrato laboral se mantiene, está suspendido, pero se mantiene. Muy bien. Bueno, Nicolás. Pero es más para un penalista, ¿eh? Que para mí. Bueno, ¿qué pasa si el encargado abandona el edificio en horario de trabajo? Pregunta Gabriela. Gracias. Tenemos las facultades disciplinarias que les mencionaba recién. Hay que, por supuesto, empezar con un apercibimiento, después con una suspensión, y en algunos casos, por supuesto, no hay un orden jerárquico, ¿no? Hay veces que es tan grave el incumplimiento, no sé si este caso sería, pero hay un incumplimiento tan grave que por ahí no vamos a empezar con un apercibimiento, sino que ya directamente, en algunos casos, se va a la extinción directamente. Pero para eso están las facultades disciplinarias. Lo que pasa es que hay que poder acreditarlo. A veces es el mismo administrador el que lo observa, bueno, ahí es más fácil. El problema es cuando te lo dice la señora del tercero B, y después tenés a la del primero A que dice lo contrario, entonces ahí estamos en líos. Entonces las facultades disciplinarias están para estas cuestiones. Muy bien. Nicolás, ¿andás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, doctora, buenas tardes a todos. Mi pregunta es la siguiente. Encargado con vivienda, ¿qué tiene también en el recibo de expensas un salario por media jornada? ¿Es una irregularidad esa? Es encargado y a su vez ¿qué es? Ayudante de media jornada. Ayudante de media, sí, no podemos tener dos categorías al mismo tiempo. Ahí hay algún administrador o administradora que lo categorizó de manera incorrecta. Sus encargados, sus ayudantes. Sí, esos errores a veces los vemos. Bueno, muy bien. Ahora, Federico, por acá, bueno, había una pregunta. Antes, Federico, te voy a leer una pregunta del chat, si te parece. ¿Es necesario que pernocte en el lugar indefectiblemente? Los días hábiles sí, es categórico, ¿viste? El inciso 1. Debe pernoctar los días hábiles. Y después preguntaban qué pasaba cuando en el escalafón de categorías baja una categoría. Bueno, y el trabajador, si compulsivamente el administrador o la administradora le disminuyen la categoría, tiene derecho a reclamar y pedir que se la restituya tal cual había sido inicialmente la relación laboral, porque estaría modificando de manera irrazonable el contrato de trabajo, está ejerciendo el ius variandi, ¿se acuerdan? De manera irrazonable. No puede, se está excediendo dentro de sus facultades de modificar el contrato de trabajo. Lo mismo pasa con el tema horarios. Iba a turno mañana de 8 a 12 y lo quieren ir de 16 a 20. Y así, compulsivamente. Y no, ahí yo entiendo que ahí perfectamente el trabajador puede, amparándose en que hay una modificación irrazonable del contrato laboral, exigir la restitución de la situación previa, de la situación originaria. Muy bien. Federico. Sí, buenas tardes. Hola, Marianela. Hola. ¿Me escuchas bien? Mira, una pregunta que quizás está un poco en el límite del temario, y otra pregunta más. Pero es el caso de un trabajador que lo queremos jubilar porque ya tiene la edad y tiene muy pasada la cantidad de años, tiene 36 años, y la idea es jubilarlo. ¿Y qué edad tiene? De edad de él. 60, es mujer. O sea, está en la posibilidad Recuerden que desde el año 2017 el trabajador tiene la opción de elegir por los 70, tanto el hombre como la mujer. O sea que por lo menos, si él quiere o ella quiere, puede elegir 10 años más. ¿No hasta los 65 la mujer? No, eso cambió en el 2017, cuando cambió la ley de contrato de trabajo, se la modificó, no me acuerdo el número exacto de la ley, 27.000 y algo, el artículo 253. Ahora el trabajador o la trabajadora tiene la opción de trabajar hasta los 70 años. Bien. Lo que estamos trabajando es la posibilidad de que obtenga el beneficio jubilatorio y contratarla luego por un contrato a plazo. Sí, estamos yéndonos muy de tema, Federico, ¿sabes? Y quedan 3 minutos.
Bueno, te Sí, hago se otra cortita podría, que sí es. se podría. Te contesto podría. eso, pero no lo desarrollemos porque ya es cuando se extinguió el vínculo y no quiero dejar afuera a los que por ahí tienen preguntas del tema Dale, que y estamos te hago una analizando. muy cortita que sí es del tema, es un edificio Decime. que pierde las categorías porque los servicios comunes se fueron dejando de usar, por ejemplo la caldera, y en ese caso se puede bajar la categoría del edificio que le va a redundar en el haber o no, No. porque ya es un derecho Yo adquirido. entiendo No. que es irrenunciable, que está dentro de los derechos irrenunciables para el trabajador, el artículo 12 de la LCT, porque sería en perjuicio del trabajador, ¿sí? Muy bien. Elsa, te voy a pedir que seas breve, así podemos Sí, porque poner estamos una otra preguntita del chat, ¿sí? Sí. ¿Estás por ahí, Elsa? Hola. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Una pregunta. Una vez que el encargado, digamos, se jubila, la vivienda, sí. ¿el consorcio la puede alquilar y tomar un servicio por hora de una persona para que se encargue del edificio o está prohibido? ¿Hay algo que impida eso, digamos? Deberían modificar el reglamento de propiedad horizontal, lograrlo a través de la unanimidad y hacerlo por escritura pública, escribirlo en el registro de propiedad inmueble y cambiarle el destino a ese lugar, ya no ser más destino vivienda para el encargado o encargado o trabajador, sino ser un lugar de sector común para destino renta para el consorcio. Tendrían que cumplimentar con ello. Ese es mi modo de considerar que se puede modificar. Es incorrecto, como se hace muchas veces, que se alquila así por una votación de mayoría. O sea, los que están en minoría podrían perfectamente plantear la invalidez de esa decisión cuando no se logra las mayorías y no se hace por escritura, no se escribe en el registro. Muy bien. A ver si podemos responder alguna del chat. Hay una mano más levantada, pero bueno, estamos... Sí, en la práctica él me está diciendo, sí, ya sé, en la práctica sí, yo vivo en este mundo, asesoro consorcios hace más de 17 años, trabajo en una asociación de administradores, sí, ya lo sé, pero desde el punto de vista jurídico, acá somos colegas, somos estudiantes de abogacía, saben, estamos aplicando desde lo jurídico, desde el deber ser. ¿Cómo se debería hacer? Y habría que modificar el reglamento y cambiarle el destino. Bueno. Bueno, ya creo que estamos en hora, Doc. Bueno, muchas gracias por muchas felicitaciones. Por las palabras lindas del chat que estoy viendo. Ya están viendo otro taller, así que... Bueno, muchas gracias. Me alegro que haya servido, por lo que veo parece que les gustó. Así que bueno, nos vemos en un próximo taller. Gracias, Fanny, gracias a todos. Gracias, Doc. Gracias. Y bueno, y ahí habían puesto mi canal de YouTube, así que si tienen ganas, síganme en el canal de YouTube. Quiere volver a copiarlo y pegarlo ahí, no hay ningún problema. Sí, ahí Karina que le agradezco, lo había pegado. Más arriba quedó, pero me buscan con el nombre y el apellido. Muchos de derechos reales hay, pero así que bueno. Bueno, muchas gracias. Los saludo. Nos vemos.